Era una tarde soleada de 1972. Un pequeño regresaba de la escuela. Venía muy alegre por la banqueta. Se topó con un adulto que repartía volantes de una iglesia. El joven le dijo que si de casualidad su mamá o su familia tendrían algo para donar a su iglesia. El niño, con la mayor naturalidad del mundo, le dijo que sí, ignorando por completo que ese sería el inicio de un terror que duraría muchos años. Yo soy su amigo Cross, y si usted quiere saber qué es esta historia, quédese. Esto es Murmullos del Pasado, y es un gusto estar aquí en este inicio de la 5ª temporada. No se vaya. Ese pequeño niño que venía regresando de la escuela tenía por nombre realmente uno muy peculiar. Venía de una familia alemana. Su nombre, Steven Steiner, de 7 años de edad. Él había salido de la escuela porque realmente ya se había cansado de esperar. Había estado varios minutos, hasta casi completar 1 hora, esperando a su hermano Carrie Steiner, de quien, por cierto, hablaremos en un momento más. Pero Steven no estaba dispuesto a esperar más tiempo. Se hacía tarde para la merienda y comenzó a regresar, caminando varias calles, recordando muy bien el camino que lo llevaba a casa. En ese camino se encontró con otra persona que habría de marcar su destino. Su nombre, ni más ni menos, era Kenneth Parnell. Él fue el que lo interceptó, y realmente lo que comenzó como una simple y ordinaria pregunta de iglesia se convirtió en la peor pesadilla, ya que el joven era bastante asiduo a acercarse a menores. Y esto lo digo porque ya existía en el joven Kernel un antecedente criminal. Ya estaba fichado por las autoridades por secuestro, por violencia y por algunos otros delitos menores. Sin embargo, lo que pasaría a continuación era bastante difícil, ya que Kenneth le dijo al pequeño Steven que si lo podía entonces llevar a su casa para que sus papás le hicieran alguna donación para la iglesia que él representaba. El pequeño dijo que sí y se subió al auto. Iba otra persona. Conforme las cuadras avanzaban, el pequeño Steve se dio cuenta que no lo llevaban hacia su casa, sino que era otro el destino que llevaba ese vehículo misterioso. Cuando el pequeño Steve le preguntó a Kenneth que qué era lo que pasaba, que por qué lo llevaba hacia otro rumbo que no era su casa, Kenneth le contestó: mira, te tengo que decir la verdad, pequeño. Tu familia ya no te quiere. Nos ha dado la custodia a mi amigo y a mí sobre tu persona. Tienes que confiar en nosotros. De ahora en adelante nosotros cuidaremos de ti. La sorpresa evidentemente invadió el rostro del pequeño Steven. Cuando finalmente llegaron al lugar, el niño se dio cuenta que era un lugar bastante sórdido, abandonado. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que la pesadilla comenzaría esa misma noche, pues mientras las sombras llegaban y cubrían a esa ciudad de California,
el pequeño comenzó a sufrir varios cambios. Y me refiero a lo físico, ya que Kenneth comenzó a pintarle el pelo, a hacerle otro corte de pelo también, a cambiarle sus ropas. Y en complicidad de su amigo le dijo que así estaba bien, que mañana continuarían con el plan. El amigo de Kenneth se fue. Y exactamente cuando él abandonó la casa, Kenneth Parnell cambió por completo su comportamiento hacia el pequeño Steve, ya que lo llevó a la fuerza hacia una habitación. Le dijo que ahí se quedaría a dormir, que se quitara toda la ropa porque necesitaba ponerle la pijama. Pero evidentemente no fue así, ya que lamentablemente el pequeño Steve fue víctima de un enorme abuso por parte de Kenneth Parnell. Al día siguiente, Kenneth lo llevó a una escuela primaria para inscribirlo, decir que era su padre. Inclusive le cambió el apellido y también le cambió el nombre. Ahora el niño Parnell tenía otro padre. Nadie se dio cuenta y nadie realmente pasaría por alto una situación así. Sin embargo, Kenneth Parnell tenía un perfil de trabajo bajo, se dedicaba a la carpintería, a la fontanería, cosa que pasaba desapercibido. A ellos los veían en la escuela como un papá soltero y un hijo, como puede ser la realidad. Conforme fueron pasando las semanas y los meses, el pequeño Steven Steiner se dio cuenta que quizá sí era verdad que sus padres ya no lo querían. Era difícil de entender, sin embargo, se fue acostumbrando a ello. A lo que jamás se acostumbró fue al hecho de que conforme también pasaban las semanas, los abusos que profería su padre, Kenneth Parnell, también iban en aumento. Durante muchos meses, incluso años, el pequeño Steven sufrió de esto. Sin embargo, cuando ya estaba alcanzando la adolescencia, como siempre pasa con cualquier persona, empiezan a cambiar las facciones, la complexión física, los gustos y muchas otras cosas más. Cosa que eso no le agradó a Kenneth Parnell, su secuestrador. Ya no era tan llamativo para él. Y por una parte, qué bueno que era así, porque entonces el pequeño Steven ya podía estar más libre. Incluso era bastante extraño porque aunque en su cabeza Steve se daba cuenta que algo estaba mal, psicológicamente algo le impedía huir de esa casa, algo le impedía alejarse de su captor. A tal grado que inclusive Kenneth Parnell lo dejaba ir a la escuela solo, lo dejaba prácticamente varias horas solo, cuando inclusive él se iba a trabajar. Era bastante extraño. Hasta que finalmente una mañana de un fin de semana, Kenneth le dijo a Steve que de ahora en adelante necesitarían cambiar las cosas, que necesitaba que le llevara a un chico, que le llevara a alguien como él. Steve obviamente no entendía la indirecta. ¿Qué significaba como él? Y se lo preguntó. Y la respuesta de Kenneth lo dejó frío. Alguien que sea un niño, igual que como tú llegaste aquí. Steven realmente estaba sorprendido y sin embargo colaboró con él. Trató de acercar a un pequeño chico que estaba estudiando también en su escuela. Sin embargo, el chico al parecer se dio cuenta de lo que había detrás y no le siguió el juego a Steve. Pero después, estando en un pequeño jardín, como si fuera una alameda, se dieron cuenta de que ahí había varios niños. Y uno de ellos, uno de los que se descuidó,
fue tomado del brazo por el pequeño Steve y lo subió al carro en cuanto Kenneth Parnell le abrió la puerta. El niño, obviamente con engaños, fue llevado. Podrán pensar ustedes, ¿qué tiene entonces esto de particular? Hasta ese momento, Steven Steiner no había caído en la cuenta realmente de lo que pasaba. Pero cuando llegaron a la casa, Kenneth Parnell llevó al pequeño niño hasta la sala de su casa para sentarlo, pedirle que se tranquilizara, pero sobre todo, decirle que no tuviera miedo de ahora en adelante, porque de ahora en adelante, él sería su padre, que sus anteriores padres ya no lo querían y que por eso le cedieron la custodia a él. En ese momento algo pasó en la cabeza de Steve Steiner. Se dio cuenta que le estaba diciendo las mismas palabras que a él le fueron dichas. En ese momento se dio cuenta todo lo que había pasado. Su cabeza cayó en un estado de semiconciencia y a partir de entonces comenzó a cambiar. Cada vez que el pequeño Steve iba a la escuela, procuraba llegar rápido para que el niño, que ahora estaba con Kenneth, no estuviera solo tanto tiempo y Kenneth no hiciera de las suyas. Después de varias semanas, Steve comenzó a trabajar en un plan para poder escapar y así lo hicieron, ya que en una ocasión que Kenneth Parnell agarró un trabajo que le llevaría varias horas realizar, Steve y el pequeño niño salieron de la casa, robaron una motocicleta y hasta donde pudieron llegar lo hicieron. Steve trató de ubicar la casa del pequeño, porque le dijo que estaba cerca del parque. Sin embargo, el pequeño no recordaba dónde vivía. Así que lo más sano que pudo hacer Steve es llevarlo hasta la comandancia de policía. Ya estando ahí, Steve comenzó a soltar todo lo que sabía. Comenzó a decir cada uno de los detalles que Kenneth Parnell había hecho, no nada más con él, sino quizá también con el pequeño que lo acompañaba. Al día siguiente las pesquisas comenzaron y en menos de 48 horas, Kenneth Parnell ya estaba bajo custodia. Rápidamente se le fincó un juicio. Sin embargo, hubo varias contradicciones legales, como las siguientes. Decían que después de varios años, las acusaciones de Kenneth hacia Kenneth por parte de Steve no fructificarían. La razón era que ya habían prescrito todos esos delitos y que ya no era posible que se le pudiera fincar responsabilidad por violación. Sin embargo, los abogados de Steve Steiner hicieron todo lo posible porque ese individuo, ese monstruo, estuviera tras las rejas. Así que alegaron que Steve por lo menos psicológicamente estuvo secuestrado. Y si bien en el año de 1989 sentenciaron a Kenneth Parnell a varios años de prisión, 10 para ser exactos, pero no lo condenaron por haber violado a esos niños. Lo condenaron por el secuestro de uno y obviamente sumándole los años de secuestro del otro. Él terminó por ser sentenciado alrededor del año 1992. Sin embargo, en el 96 se apeló la sentencia y salió por buena conducta. Después de esos años de captura, Steve Steiner hizo una vida de lo más normal. Se casó, tuvo un par de hijas muy hermosas, pero lamentablemente una noche, saliendo de trabajar, se rehusó a utilizar la camioneta de la empresa que el dueño mismo le había otorgado porque esa noche estaba lloviendo muy fuerte. Así que tomó su bicicleta, se subió a ella, pero nunca se percató que un vehículo se le emparejó y echándole el carro encima lo arrolló.
Steve Steiner murió prácticamente de manera inmediata a los 24 años de edad, siendo el año 2002. Amigos y amigas, esto es Murmullos del Pasado. La historia todavía no termina. Esto solamente es la mitad de lo que ustedes deben de saber, porque esta historia inspiró una película que al final revelaremos cuál es su nombre. Yo soy su amigo Cross y en unos momentos continuamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. La historia que a continuación van ustedes a escuchar es una parte muy importante que deben de tomar siempre en consideración al tener relación con una persona, pues quizá les proponga un trato. Yo les sugiero que nunca pactes con el mal. Siempre se dijo que Octavio hizo un pacto con el diablo. Nadie sabe con seguridad cómo se llevó aquel trato. El mismo Octavio decía que aquel hombre vestía siempre de traje negro, con corbata roja y zapatos cafés. Algo que Octavio decía siempre de aquel hombre misterioso era que el trato que ellos habían llevado a cabo era igual que los demás tratos. No tenía nada de diferencia. El alma de Octavio, a cambio de riqueza, suerte en el juego y, por supuesto, suerte en el amor. Fue así que Octavio llegó a tener una gran riqueza. Nunca salía de bares, cantinas y casinos. Esta era su nueva vida, siempre acompañado de amigos y mujeres. Gastaba el dinero a mares. Todos querían ser amigos de él. La vida le había sonreído por fin, pero no tenía familiares. Nadie lo aceptaba con esa vida que llevaba. Sus padres ya habían muerto y su único hermano que tenía se había ido a otro país, olvidándose totalmente de él. Pero Octavio se reía y decía que no necesitaba de más, solo el beneficio que le daba el diablo. Octavio cumplió 62 años y a pesar de la vida que seguía, ya se sentía cansado. Esa vida ya le había aburrido y algo le molestaba. Una tarde sintió un dolor en el pecho. Fue tan fuerte ese dolor que lo terminó llevando al hospital. Había tenido un infarto. Estaba bastante delicado. Los médicos aseguraban que de esa semana no pasaría, ya que el corazón había quedado muy delicado. Octavio, en su dolor, pidió al diablo que cobrara ya su deuda y se lo llevara, aunque esto le tuviera el juego su alma. Una noche,
A eso de las 2 de la madrugada apareció aquel hombre. Se le veía sonriente y feliz. Octavio le imploró que le quitara la vida, que se llevara ya su alma. El diablo le dijo que su alma aún no le interesaba. Era él quien decidía cuándo se cumplía el trato y cuándo no. Octavio le reprochó que hubiera dejado que su corazón fallara. El hombre sonrió, asegurándole que eso no estaba incluido en lo que había pactado. Él solamente había pactado el alma. Octavio le dijo que por favor lo ayudara. El hombre volvió a sonreír y le dijo que lo curaría, pero que a cambio de eso tendría que renunciar a la riqueza. Octavio aceptó. Aún le quedaba la suerte en el juego y podría amasar su fortuna nuevamente. Aún le quedaba la suerte del amor. Fue dado de alta al día siguiente, completamente sano. Los médicos no podían creer que pasara algo así. Era un milagro, decían. Octavio volvió a la vida nocturna, juegos, licor y mujeres. Estas últimas por guardar las apariencias. Hacía ya casi 3 años que Octavio era impotente. Una noche, en un juego de cartas, su rival aseguró que le había hecho trampa. Sin previo aviso, lo apuñaló en repentinas ocasiones, afectando varios órganos vitales. Perdió muchísima sangre. Aún así lo llevaron al hospital, pero entendían que era algo difícil salvarlo. Los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance, hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Y aunque no lo dijeron a voz alta, estaban seguros que de esa noche no pasaría. Entre dormido y despierto, Octavio vio llegar a aquel hombre. Nuevamente le reprochó el dejar que le pasara algo así. El hombre de negro sonrió y le dijo que eso no era parte del trato. Él quería solamente el alma. No lo estaba protegiendo. Octavio de nuevo le pidió que lo ayudara. El diablo le dijo que sí, pero que a cambio él tenía que renunciar a lo que estaba recibiendo con el pacto. Octavio, enojado, reprochó y le dijo que eso no estaba en el trato, que entonces él estaba incumpliendo el pacto. El diablo se reía con ganas. Le aseguró que estaba cambiando uno por otro. Fue así que Octavio salió de ahí, sin un peso, sin un lugar a donde ir, ni un amigo que le diera cobija, ni un amigo que le diera la mano, sin nada. Pues con la tristeza que tenía, tuvo que llegar a donde nunca lo esperó Octavio. Ni las amantes que tanto andaban con él lo volvieron a recibir. Ya no tenía dinero. Para ellas dejó de ser importante. Octavio llegó exactamente al punto de las calles a mendigar. Pronto solo era un simple costal de huesos, hambriento y enfermo. Las 2 situaciones que lo habían llevado al hospital lo habían dejado muy mal. Todas las noches le pedía al diablo que ya viniera por él, que se cobrara su deuda, pero que ya lo dejara en paz. Era tanto su sufrimiento que preferiría irse pronto al infierno que seguir sufriendo aquí en la tierra, en las calles. Pero cada que le pedía al diablo morir, éste se le aparecía en sus sueños, o mejor dicho, en sus pesadillas, a decirle que aún no era tiempo de cobrar su deuda. Así que Octavio sufría y lloraba por lo que le estaba pasando. Su salud cada día le daba más complicaciones. Una noche se arrodilló y le pidió a Dios que lo ayudara.
ya no podía más con este calvario. Sería un hombre bueno, y entonó un Padre Nuestro. Una risa macabra se escuchó en todo el entorno. Se le apareció el diablo, mejor vestido que nunca, mega perfumado, parecía alguien que iba a una gran fiesta. Le dijo a Octavio: ahora sí me interesa tu alma. En este mismo instante, Octavio, te vas conmigo. O mejor dicho, tu alma se va conmigo. Octavio se llevó las manos al pecho y murió. La muerte de Octavio fue contada por todas las personas, pero la de su muerte solo la pudo narrar un compañero, el mismo que dormía al lado de Octavio en aquellos cartones. Esto pudo ver cuando el diablo cobró su deuda. Como no entendía muy bien la manera de actuar del diablo, un día cualquiera le preguntó a un anciano sacerdote, ya retirado. Le conté la historia y le dije por qué había hecho aquello el diablo. El sacerdote me aseguró que el diablo no le interesa a las almas malas, esas ya le pertenecen. Pero con las que hizo pacto, también ya le pertenecen. Pero si éstas se arrepienten, pasan a ser buenas. Al volver a buscar a Dios, puede encontrar la salvación. En ese momento, el diablo reclama lo pactado. Quiere un alma arrepentida, pero no les da tiempo de ser perdonados. Así que, murmullos, si quieren pactar algo con el diablo, yo lo pensaría 2 veces. El consejo queda en el aire: no pactes con el mal. Y esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. A la muerte de Steven Steiner a sus 24 años, no solamente la calamidad terminó ahí, al contrario. Cabe recordar que Steve pertenecía a una familia de 5 hermanos, contándolo a él. El más grande de ellos era Carrie Steiner, y después quedaban en medio 3 de sus hermanas. Es curioso cómo funciona la vida. Parece que no tenemos la suficiente atención. Y así se sentía Carrie, quien era el hermano mayor. Creían que por la desaparición de su hermano Steven, todos los demás ya pasaban a segundo término. Y lamentablemente así fue, porque lo que Carrie sufrió durante sus primeros años de niñez son indescriptibles. Carrie, desde muy temprana edad, al parecer también había sido abusado por su padre. Al parecer, él estaba repitiendo lo mismo que su hermano. Parecía increíble, sin embargo, no había algo más que el dicho de un menor en contra de un adulto. A partir de ahí, a partir de esa tierna infancia y los primeros años de Carrie Steiner,
comenzó una debacle emocional para él mismo, ya que decían que cuando cumplió 7 años, su máximo sueño, y lo platican sus amigos de en ese entonces la primaria, el sueño frustrado de Carrie era secuestrar a las empleadas del mini super y torturarlas hasta matarlas. Eso obviamente no es algo muy común de un niño de 7 años. Conforme fueron pasando los años, este tipo de situaciones, de ideas y sobre todo de comportamientos raros, se fue agudizando. Y cuando cumplió 10 años, Carrie se dedicaba a espiar a sus hermanas, verlas mientras se cambiaban, mientras se bañaban, lo cual obviamente tampoco estaba bien. Conforme fueron pasando los años, esta situación se agudizó. El joven Carrie dejó la escuela, ya no le interesaba seguir estudiando. ¿Para qué?, decía él. No voy a llegar a ningún lado, no me interesa de todas maneras qué pueda pasar con mi vida. Lo voy a disfrutar, pero no sé a dónde pueda llegar. Conforme fueron pasando los años, él se fue especializando en una práctica muy común, el mantenimiento de hoteles. Y así lo fue haciendo, hasta que finalmente logró colocarse en uno de ellos, uno de gran altura. Omitiré el nombre, pues se trata de un hotel de gran clase, que en la actualidad cualquiera puede visitar. Basta decir que en ese puesto de mantenimiento le permitía espiar ligeramente a los clientes, y no se diga a las clientas, hasta que una noche ya bastante entrada a la misma, llegó una señora con 2 adolescentes a pedir una habitación, y evidentemente él estaba ahí pendiente. El recepcionista le dijo cuál era su habitación. Carrie no perdió detalle, y a la noche siguiente se apareció con su juego de herramientas y tocando la puerta dijo que era el de mantenimiento, que necesitaba revisar una fuga que venía del baño de arriba, pero que sin embargo tenía que cerrar desde su baño. La puerta fue atendida por la señora. Le dijo que ya era bastante tarde, pues ya rayaban casi las 11 de la noche. Le dijo que si no lo podía hacer al día siguiente. Carrie, como siempre, jovial, atento y hasta cierto punto guapo, realmente terminó por encantar a la señora diciéndole: claro que sí, puedo regresar el día de mañana, pero voy a necesitar entonces que hable con mi superior y le diga que no es su deseo, que no es su voluntad, que pueda yo reparar en este momento esta fuga, pero necesito que me acompañe al lobby. La señora a regañadientes dejó entrar a Carrie. Cuando él entró, hizo como que estaba arreglando las tuberías, sacó sus herramientas, comenzó a desarmar alguna que otra manguera, y cuando la señora finalmente se distrajo, él sacó del fondo de la caja de herramientas una pistola, salió del cuarto de baño y las encañonó. Rápidamente comenzó a golpearlas y a amordazarlas. Estuvo diciendo que solamente quería asaltarlas, pero la realidad no era así. La realidad es que a la hija de la señora la maniató en la cama, la violó y finalmente la degolló. A la otra amiga, la otra adolescente, también fue maniatada, golpeada, puesta de rodillas en el baño, y también lamentablemente sufrió la misma suerte, ya que fue ultrajada para al final ser degollada. Carrie tuvo todo el tiempo del mundo para sacar los cuerpos de ahí. Los cuerpos de las 2 adolescentes fueron echados al portaequipaje del carro de la señora. Estaba ahí estacionado. Era bastante grande, así que no le fue difícil acomodar los cuerpos de las adolescentes. Cuando terminó, condujo hasta prácticamente la orilla del estado. Ahí, cerca de un barranco, puso el carro en marcha y dejó que se fuera, desbarrancándose él mismo. Carrie pensó que ya había terminado con eso y comenzó el regreso. Cuando finalmente llegó a una de las avenidas transitadas,
tomó un taxi. Venía salpicado de sangre. Y obviamente el taxista le preguntó que si todo estaba bien. Carrie le contestó: tuve una riña, pero no pasa nada. Me encuentro bien. Solamente deseo ir al hotel. Ahí es donde trabajo y allí vivo. No se preocupe, solo lléveme. Regresó con el suficiente tiempo para poder sacar a la señora sin que nadie se diera cuenta por las escaleras de servicio. Y ahí se la llevó. La llevó a otro lugar. Sin embargo, cuando llegó ahí, la señora también sufrió la misma suerte que las adolescentes. Fue golpeada, aprovechando que se encontraba maniatada, y después fue violada y decapitada. A ella sí, la decapitaron, no solamente la degollaron. Carrie terminó por deshacerse del cuerpo, únicamente del cuerpo. La cabeza no se sabe en realidad dónde quedó. Pero ese fue el inicio de muchos errores por parte de Carrie, ya que la señora había dejado caer sin querer una pequeña cartera con sus identificaciones y estaba en el carro precisamente de Carrie cuando la trasladó para abandonarla. Al paso de los meses, Carrie siguió espiando a las mujeres ahí mismo en el hotel. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue precisamente el carro con las adolescentes. Como ya dije, lo aventó a un barranco. El carro en marcha se desbarrancó. Con lo que Carrie no contaba era que parte del barranco tenía árboles. Así que Carrie ya no vio el momento en el que el vehículo no llegó hasta el fondo, sino que se atoró con un árbol. Y unos campistas vieron con terror que ahí se encontraba ese vehículo. Al acercarse, obviamente, encontraron los cuerpos y comenzaron las pesquisas. Carrie terminó lamentablemente sus días enjuiciado. Era el año 2006 cuando esto pasó. Evidentemente le achacaron todas esas muertes, esas violaciones y todo lo que pasó con el secuestro de la señora y las dos adolescentes. El juez no se tentó el corazón y, a pesar de algunas irregularidades, le dictó cadena perpetua a Carrie Steiner, a pesar de que sus abogados defensores habían dicho que sufría de demencia, que varias generaciones de su familia tenían enfermedades mentales y que lo que hacía estaba fuera de contexto y por consecuencia no lo podían enjuiciar. Sin embargo, el juez decidió ignorar esto y lo mandó de por vida a la cárcel. Es el año 2022 y una apelación puede hacer que Carrie Steiner salga en el 2024. Así que tengan mucho cuidado, murmullos, pues realmente este asesino, a pesar de ya tener prácticamente 79 años, todavía puede hacer de las suyas. No bajen la guardia. Se preguntarán por qué les cuento esta historia. Bien, el motivo es el siguiente. Esta historia inspiró una película que se acaba de estrenar recientemente y que ustedes conocen como El teléfono negro. Se los dejo a su criterio. Esta es la verdadera historia. Y esta historia llega a ustedes gracias al patrocinio de Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya. Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año, 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria
que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook, Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos. Porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo Plantel Celaya te lo hará llegar. Es más que evidente que el enemigo no siempre se encuentra fuera de casa. A veces, como en esta historia, puede que lo tengamos bajo nuestro propio techo. Un abrazo de cumpleaños a Dani Ramírez Vallejo y saludos a Lupita Espinosa desde el frío de la tumba. Yo soy su amigo Cross y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Nos vemos la próxima.